Javier se detuvo en seco al entrar en el auditorio de la universidad. Su corazón latiendo con fuerza cuando vio a Carlos. Su antiguo acosador del instituto. Ahora profesor asistente. Mirándolo directamente con una sonrisa que ocultaba años de dolor. En ese instante, Javier sintió un escalofrío al recordar las burlas y los empujones que lo habían marcado. Pero lo que lo dejó sin aliento fue el anuncio del decano: Carlos sería su tutor personal en el máster de Psicología Social. Aquel reencuentro no era casualidad, era el inicio de una tormenta que pondría a prueba todo lo que Javier creía sobre el perdón y la identidad. Madrid bullía bajo el sol de septiembre, con sus calles empedradas llenas de estudiantes apresurados hacia la Complutense. Javier, a sus 25 años, había regresado a la capital después de unos años en Barcelona, huyendo de un pasado que lo perseguía como una sombra. Hijo de una familia conservadora de Andalucía, había crecido ocultando su orientación sexual, temiendo el rechazo de su padre, un militar retirado que valoraba la hombría por encima de todo. Su madre, una maestra devota, intentaba mediar, pero las expectativas familiares pesaban como una losa. Javier se había matriculado en este máster para especializarse en dinámicas sociales. Irónicamente, el campo que mejor explicaba sus propias luchas internas. Carlos, por su parte, a los 26 años, había cambiado. O al menos eso parecía. En el Instituto de Sevilla, donde se habían conocido, era el típico matón, capitán del equipo de fútbol. Popular. Con una pandilla que lo seguía ciegamente. Sus ataques a Javier no eran solo físicos, eran verbales. Cargados de insultos homofóbicos que disfrazaban sus propias inseguridades. Carlos provenía de una familia de clase media en Madrid, con un padre ausente y una madre que lo presionaba para que fuera perfecto. Después del bachillerato, se había mudado a la capital. Estudiado psicología y ahora enseñaba, intentando redimirse de un pasado que lo avergonzaba. Pero ver a Javier de nuevo removió algo profundo en él. Una mezcla de culpa y atracción que no podía ignorar. En la primera sesión de tutoría, el aire en la pequeña oficina estaba cargado de tensión. Javier se sentó rígido, evitando la mirada de Carlos. No esperaba verte aquí, dijo Carlos con voz calmada, rompiendo el silencio. Javier levantó la vista, sus ojos llenos de resentimiento. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me elegiste a mí como objetivo? Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello negro corto. Era un idiota. Javier. Estaba confundido. Enfadado conmigo mismo. No lo justifico. Pero... Lo siento. Javier se rió amargamente. Un lo siento no borra las noches en vela. Las terapias. El miedo a ser yo mismo. La conversación escaló rápidamente, con Javier acusando y Carlos defendiendo. Pero en medio del caos, surgió una chispa inesperada, la honestidad cruda que ambos necesitaban. A medida que pasaban las semanas, las tutorías se convirtieron en un campo de batalla emocional. Javier, con su inteligencia aguda y su empatía innata, desafiaba las lecciones de Carlos sobre prejuicios sociales, usando su propia experiencia como ejemplo. La sociedad nos obliga a encajar en moldes, argumentaba Javier. Y gente como tú refuerza eso. Carlos, con su complexión atlética y su cicatriz en la mejilla de un accidente juvenil, se encontraba defendiendo no solo teorías, sino su propia evolución. Empezó a compartir fragmentos de su vida,
Como su padre lo había abandonado. Como había luchado con su bisexualidad en secreto. Javier. Sorprendido. Comenzó a ver grietas en la armadura del antiguo matón. Una tarde. Después de una clase particularmente intensa sobre discriminación LGTB, Carlos invitó a Javier a un café en la Plaza Mayor. No como tutor, aclaró, sino como alguien que quiere enmendar. Javier dudó. Pero la curiosidad y quizás algo más lo impulsó a aceptar. Sentados bajo los arcos, con el bullicio de turistas alrededor, hablaron durante horas. Carlos admitió, te acosaba porque me atraías. Y eso me aterrorizaba. Javier se quedó helado, procesando las palabras. Era un giro que no esperaba. Uno que lo obligaba a confrontar sus propios sentimientos reprimidos. Aquella confesión abrió una puerta a la vulnerabilidad. Pero también a la desconfianza. ¿Era sincero? ¿O solo una manipulación? Mientras tanto, la presión familiar de Javier aumentaba. Su hermana menor, Elena, lo llamaba constantemente desde Andalucía, urgiéndolo a volver para el cumpleaños de su padre. Papá pregunta por ti. Dice que pareces distante. Javier sabía que distante era código para el no cumples las expectativas. Su padre, un hombre de principios rígidos, había insinuado más de una vez que esperaba nietos y una vida normal. Javier se sentía atrapado entre su identidad y el amor filial. En una llamada tensa, su madre le dijo, hijo, la familia es lo primero. No hagas nada que nos rompa. Aquellas palabras resonaban en su mente durante las noches solitarias en su pequeño apartamento en Malasaña. Carlos, ajeno a esto al principio, comenzó a notar la angustia de Javier. En una tutoría, lo presionó. ¿Qué te pasa? Pareces ausente. Javier, ¿exhausto? Derramó parte de su carga, la familia. Los secretos. Carlos escuchó. Y por primera vez, ofreció consuelo genuino. Yo también lo pasé. Mi madre aún no lo sabe todo. Aquel momento de conexión fue el primero en el que Javier vio a Carlos no como enemigo, sino como aliado. Pero la tensión crecía, rumores en la universidad empezaban a circular sobre su cercanía, alimentando el miedo de Javier a ser expuesto. Al final de este primer tramo, una confrontación inesperada surgió. Durante un debate en clase, un estudiante conservador atacó las ideas de Javier sobre derechos LGTB. Y Carlos intervino defendiendo con vehemencia. Después, en privado, Javier lo confrontó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para impresionarme? Carlos se acercó. Su mirada intensa. Porque creo en ello ahora. Y porque me importas. El aire se espesó. Y por un segundo, Javier sintió el impulso de acercarse más. Pero se retiró, aterrorizado por las implicaciones. Aquel casi beso dejó a ambos tambaleantes, cuestionando si el pasado podía realmente ser superado. La ciudad de Madrid, con sus luces nocturnas, parecía testigo silencioso de su lucha interna. Javier se fue a casa esa noche, preguntándose si valía la pena el riesgo. Los días siguientes fueron un torbellino para Javier. La confesión de Carlos lo había dejado desequilibrado, alternando entre ira residual y una atracción creciente que lo avergonzaba. En la universidad, evitaba las tutorías, optando por correos electrónicos fríos y profesionales.
Pero Carlos no se rendía, enviaba mensajes pidiendo una charla, insistiendo en que necesitaban aclarar las cosas. Javier, con su cabello castaño ondulado revuelto por el estrés, pasaba horas en la biblioteca, sumergido en libros sobre identidad y conflicto social, buscando respuestas en páginas que no podían capturar su caos emocional. Una noche, en una fiesta de estudiantes en Chueca, el barrio gay de Madrid, Javier decidió desahogarse. Bailó con extraños. Bebió más de la cuenta, intentando olvidar. Pero allí, entre las luces neón y la música pulsante, vio a Carlos en una esquina, solo, observándolo. El encuentro fue inevitable. ¡Qué casualidad!, murmuró Javier, sarcástico. Carlos, con su complexión atlética destacando bajo la camisa ajustada, se acercó. No es casualidad. Vine porque sé que estás evitando esto. La discusión estalló en la calle, bajo la lluvia fina de octubre. Javier gritó: «Me arruinaste la vida en el instituto». ¿Y ahora qué? ¿Pretendes que lo olvide? Carlos, con lágrimas en los ojos, respondió: «No pretendo nada. Solo quiero que sepas que cambié por ti. Por lo que te hice». Aquella vulnerabilidad rompió algo en Javier, por primera vez. Lo besó. Un beso impulsivo cargado de años de represión. Pero el amanecer trajo remordimientos. Javier se despertó en su apartamento. Solo. Con un mensaje de Carlos: «Hablemos». Ignoró el teléfono. Pero la culpa lo carcomía. Su familia lo presionaba más, su padre lo llamó, exigiendo que volviera para una reunión familiar importante. «Hay cosas que discutir sobre tu futuro», dijo con tono autoritario. Javier sabía que significaba presiones para un trabajo estable y quizás un matrimonio arreglado con alguna conocida. Su madre, en una conversación aparte, confesó: «Tu padre está preocupado por ti. Dice que no pareces feliz». Javier colgó, sintiendo el peso de la doble vida. Carlos, meanwhile, lidiaba con sus propios demonios. Su madre, una mujer tradicional de Castilla, lo visitaba frecuentemente, preguntando por novias inexistentes. «Necesitas sentar cabeza, hijo», insistía. Carlos, ocultando su bisexualidad, se sentía hipócrita al enseñar sobre aceptación mientras mentía en casa. Decidió confrontar a Javier en la universidad, irrumpiendo en una clase donde él presentaba un trabajo sobre bullying homofóbico. Después, en el pasillo, lo acorraló: «No puedes besarme y luego desaparecer». Javier, furioso, replicó: «Es complicado. Mi familia me mataría si supiera». Carlos, herido, se alejó. Pero no antes de decir: «La complicación es que tienes miedo. Igual que yo lo tuve». La tensión escaló cuando un compañero de clase, celoso de la atención de Carlos, empezó a esparcir rumores: el tutor y el alumno. ¡Qué cliché! Javier, aterrorizado, confrontó a Carlos en su oficina. «Esto nos destruirá a ambos». Pero en medio de la ira, surgió la verdad: ambos se atraían profundamente. Y el pasado era el obstáculo. Decidieron intentarlo en secreto, saliendo a escondidas por Madrid, paseos por el Retiro, cenas en restaurantes discretos. Javier sentía una libertad nueva.
Pero el miedo a la exposición lo consumía. Carlos. Más audaz. Lo empujaba, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Sin embargo, la traición llegó de donde menos lo esperaban. Elena, la hermana de Javier, vino de visita sorpresa y los vio juntos en un café. Confundida, preguntó, ¿quién es él? Javier mintió, diciendo que era un amigo. Pero Elena, astuta, investigó y descubrió el pasado de Carlos como acosador. En una confrontación familiar por teléfono, Elena lo delató a sus padres. El padre de Javier explotó, ese hombre te hizo daño. ¿Y ahora qué? ¿Estás loco? Javier, defendiendo a Carlos, dejó escapar, lo quiero. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Seguido de un ultimátum, o lo dejas, o no vuelvas a casa. Javier se derrumbó esa noche, llorando en los brazos de Carlos. He perdido a mi familia por ti. Carlos. Culpable. Ofreció romper, no quiero ser la causa de tu dolor. Pero Javier, en un momento de claridad, eligió quedarse, el dolor es por ocultar quién soy. Aquella decisión marcó un punto de no retorno, fortaleciendo su vínculo pero abriendo heridas profundas. Madrid. Con sus festivales y protestas por derechos LGTB. Parecía un telón de fondo irónico para su lucha personal. La sociedad también intervino. En la universidad, los rumores crecieron. Y el decano llamó a Carlos para una advertencia, mantén la profesionalidad. Carlos, arriesgando su carrera, defendió su relación, es personal. No afecta mi trabajo. Pero el estrés lo llevó a un error, en una discusión con Javier. Reveló accidentalmente detalles de su pasado a un amigo común, quien lo filtró. Javier se sintió traicionado, ¿cómo pudiste? Carlos. Arrepentido. Suplicó, fue un desliz. Te amo. Aquella palabra. Amo. Colgó en el aire, complicando todo aún más. Javier se alejó temporalmente, buscando espacio en las calles de Lavapiés, reflexionando sobre el costo de amar a quien una vez lo destruyó. El distanciamiento duró semanas, con Javier ignorando llamadas y enfocándose en sus estudios. Pero el vacío era palpable, echaba de menos la intensidad de Carlos, su apoyo en medio del caos, su familia. Meanwhile, lo bombardeaba con mensajes, su madre suplicando reconciliación, su padre inflexible. La familia no acepta desviaciones, escribió en un email frío. Javier, herido, respondió por primera vez con honestidad, soy gay. Papá. Y Carlos es parte de mi vida. La respuesta fue silencio, seguido de una llamada de Elena, papá está furioso. Pero mamá llora por ti. Aquella división familiar lo destrozaba, cuestionando si su elección valía el precio. Carlos, por su lado, luchaba con su propia culpa. Renunció a las tutorías con Javier para evitar conflictos. Pero eso solo aumentó la distancia. En una terapia personal, admitió, lo amo. Pero le hice daño. ¿Merezco esto? Su terapeuta lo instó a confrontar su pasado, lo que lo llevó a contactar a viejos amigos del instituto, pidiendo perdón por su comportamiento. Uno de ellos, sorprendentemente, reveló, todos sabíamos que eras Classic. Carlos. Por eso eras tan duro.
Aquella validación lo impulsó a buscar a Javier. El reencuentro ocurrió en el Orgullo de Madrid. Entre banderas arcoíris y multitudes celebrando. Javier estaba allí con amigos. Intentando sanar. Cuando vio a Carlos en la marcha. Sosteniendo un cartel que decía, el amor no discrimina. Se acercaron. Y Carlos habló primero, he estado equivocado en mucho. Pero no en nosotros. Javier. Con lágrimas. Admitió, tengo miedo. Pero te necesito. Se abrazaron en medio de la multitud. Un momento de liberación que contrastaba con sus batallas internas. Pero la celebración fue efímera, un fotógrafo capturó la imagen. Y al día siguiente. Apareció en redes sociales. Exponiéndolos. La exposición trajo consecuencias inmediatas. En la universidad. Estudiantes conservadores protestaron contra Carlos. Acusándolo de favoritismo. El decano lo suspendió temporalmente. Pending investigación. Carlos. Devastado. Confrontó a Javier, esto es por nosotros. ¿Vale la pena? Javier. Apoyándolo. Dijo, sí. Porque es real. Pero internamente. Dudaba. Su familia vio la foto, su padre lo desheredó verbalmente, no eres mi hijo. Su madre. Dividida. Secretamente lo llamó, te quiero. Pero papá no cede. Javier se sintió solo. Pagando el precio de su autenticidad. En un giro dramático. Carlos decidió enfrentar a la familia de Javier. Viajó a Andalucía sin avisar. Presentándose en su casa. Señor. Soy el hombre que ama a su hijo. Dijo con voz firme. El padre. Enfurecido. Lo echó, tú lo corrompiste. Pero la madre. Conmovida por la valentía. Intervino, déjalo hablar. Carlos contó su historia, el acoso. El arrepentimiento. El amor. Aunque no convenció al padre. Plantó una semilla de duda. Al volver. Le dijo a Javier, lo hice por ti. Javier. Agradecido pero enfadado. Replicó, arriesgaste todo. Aquella acción fortaleció su lazo. Pero aumentó la presión. La sociedad madrileña. Con sus avances en derechos LGTB. Ofrecía apoyo a través de amigos y grupos. Pero los prejuicios persistían. Javier perdió un internship por controversia personal. Y Carlos enfrentó acoso online. En una noche de crisis. Javier colapsó, quizás debamos rendirnos. Carlos. Con su mirada intensa. Lo abrazó, no. Porque esto es lo que nos define. Decidieron mudarse juntos a un apartamento en Chamberí. Un paso hacia la independencia. Pero el costo emocional era alto. Javier soñaba con reconciliación familiar. Mientras Carlos lidiaba con el rechazo de su propia madre. Quien al enterarse. Lo confrontó, esto no es lo que esperaba de ti. Un punto de quiebre llegó en una conferencia sobre psicología social. Donde Javier presentó un paper sobre redención post-bullying. Inspirado en su historia. Carlos. En la audiencia. Aplaudió con orgullo. Después. En privado. Se besaron apasionadamente. Sellando su compromiso. Pero al salir. Un excompañero del instituto los vio y los insultó públicamente. La pelea verbal escaló. Con Javier defendiendo, el pasado no nos define. Aquel incidente los unió más. Pero dejó cicatrices.
Javier se dio cuenta de que el amor requería constantes batallas. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Javier y Carlos, ahora viviendo juntos, navegaban por una rutina marcada por el amor y el conflicto. Mañanas en la cocina, compartiendo café y planes, contrastaban con noches de discusiones sobre el futuro. Javier, con su empatía, empujaba a Carlos a reconciliarse con su madre. Háblale. Como hiciste con la mía. Carlos, reticente, finalmente lo hizo en una visita a Castilla. Mamá, soy bisexual. Y amo a Javier. Ella, llorando, admitió, me asusta perderte. No fue aceptación inmediata, pero un inicio. Aquella victoria dio esperanza a Javier. Sin embargo, el padre de Javier permanecía inamovible. En Navidad, Javier viajó solo a Andalucía, enfrentando un ambiente tenso. Su padre lo ignoró, mientras su madre mediaba en secreto. Elena, aliada inesperada, dijo, dale tiempo. Él también sufre. Javier regresó a Madrid herido, pero determinado. Carlos lo consoló, construiremos nuestra propia familia. Aquellas palabras resonaron, llevando a decisiones mayores, adoptar un perro, símbolo de compromiso, y planear una vida juntos pese a las apps. La sociedad intervino de nuevo cuando Carlos fue reinstalado en la universidad tras la investigación, pero con advertencias. Estudiantes progresistas los apoyaron, organizando un foro sobre superación de prejuicios, donde Javier y Carlos compartieron su historia anónimamente. El impacto fue profundo, recibieron mensajes de jóvenes en situaciones similares, validando su lucha. Pero un traidor anónimo filtró su identidad, llevando a amenazas online. Javier, aterrorizado, cuestionó, ¿cuándo termina esto? Carlos, protector, respondió, juntos lo superaremos. En un clímax emocional, el padre de Javier sufrió un infarto menor, obligando a Javier a volver. En el hospital, confrontó, papá, si muero mañana, ¿quieres que sea infeliz? El padre, debilitado, murmuró, solo quiero lo mejor para ti. No fue perdón, pero un crack en la armadura. Javier regresó con esperanza, contándoselo a Carlos. Quizás cambie. Carlos, optimista, propuso, invítalos a Madrid. La visita fue tensa, el padre, rígido, vio su hogar compartido y la felicidad genuina. Al partir, dijo, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. Aquella concesión fue un triunfo agridulce. La relación de Javier y Carlos evolucionó, con momentos de duda pero mayor solidez. En una cena romántica en el templo de Devot, al atardecer, Carlos se arrodilló, cásate conmigo. Javier, llorando, aceptó. Pero la propuesta trajo nuevas presiones, ¿invitar a familias? ¿Enfrentar la sociedad? Decidieron una ceremonia íntima, simbolizando su victoria sobre el pasado. Al final, mientras caminaban por el Parque del Oeste, Javier reflexionó sobre el viaje, del acoso al amor, de la traición a la lealtad. Habían pagado caro, pérdidas familiares, carreras en riesgo, daños emocionales, pero ganado autenticidad. Carlos, con su cicatriz recordando el pasado, dijo,
Valió cada lágrima. Javier asintió. Pero en su mente surgió la duda eterna. ¿Es posible que el amor verdadero nazca de las cenizas del odio? ¿O siempre llevará las marcas de su origen destructivo?